Un lugar donde felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición. A la iglesia, en familia, vamos todos a cantarle, tributarle, alabanza, honra, gloria y honor a Jesús. ¿Cómo establecer una mente cristiana? Diga conmigo, mente cristiana. ¿Usted recuerda aquel versículo donde Pablo dice, yo tengo la mente de Cristo? Y eso significa de que Pablo tenía los pensamientos de Dios. Y esos pensamientos lo llevaban a actuar como Dios actuaría, a hablar como Dios hablaría. Y creo que el anhelo de Dios es establecer pensamientos de reino en nuestra mente, que nuestra mente sea renovada y transformada por su poder. Y precisamente en esta mañana vamos a permitir que la palabra nos hable al corazón, esté muy atento de lo que Dios le quiera decir en esta mañana. Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu oportunidad que nos das de venir a este lugar y poder refugiarnos en ti, Señor. Hoy te pedimos que tu palabra sea hablando a nuestro corazón, a nuestras vidas, trayendo revelación, entendimiento, y que tu voluntad llegue a nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero iniciar con una pregunta en esta mañana, y es: ¿habrán personas que han nacido de nuevo, pero aún su mente no ha cambiado? Se la quiero repetir. ¿Habrán personas que han aceptado a Cristo en su corazón, han nacido de nuevo, pero aún su mente no ha cambiado? Claro que sí. Recuerde que el ser humano está compuesto de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y Dios necesita trabajar en las tres áreas, iniciando por supuesto en el área espiritual. Porque cuando usted y yo recibimos a Cristo en el corazón, entonces nuestra vida espiritual nace de nuevo, nos conectamos con Dios que es espíritu, y a partir de ese momento empezamos una relación con Dios. Aquella persona que va al encuentro, aquella persona que recibe a Cristo, que tiene esa experiencia personal con Jesucristo, en ese momento, de manera automática, el Espíritu de Dios da vida a nuestro espíritu y nacemos de nuevo. Por eso es que la persona ora y se comunica con Dios, lee la Biblia y hay comprensión de la palabra, pero aún su mente que habita en el alma no ha cambiado. Por eso es que usted puede ir a un encuentro un fin de semana, llegar gozoso, libre, pero en la siguiente semana va a tener que empezar a trabajar en su mente, en su conducta, en sus hábitos, en sus pensamientos, en sus costumbres, en sus paradigmas. Y allí es donde Dios va a empezar a hacer una obra ahora en el alma. Recuerde lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra: y el mismo Dios de paz os santifique. Santificar habla de un proceso por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora preguntémonos, ¿qué es la mente del hombre? La mente es el centro de control en la vida de una persona. Es como en un avión, la cabina de mando donde está el piloto. Allá se rigen las decisiones, las directrices hacia dónde va el avión. Es en la mente donde está nuestra voluntad, nuestros sentimientos, emociones, pensamientos, inteligencia, conciencia, razón. Y eso es a lo que la Biblia le llama el alma. Allí es donde está el carácter de la persona. El carácter de un ser humano es lo que la persona es. Y esa mente está programada, esa mente se ha formado de acuerdo a dos aspectos. En primer lugar,
una herencia genética. Es indudable de que nosotros, así como heredamos una apariencia física de nuestros padres, también heredamos una similitud de personalidad, de temperamento. Y allí es donde la psicología habla de 4 temperamentos. Está el flemático, está el colérico, el sanguíneo, está el melancólico. Y generalmente cuando uno tiene hijos, el hijo va tomando una apariencia física a la mamá o al papá, pero también en su manera de ser vemos que hay similitudes. Entonces uno se puede parecer en su temperamento a su mamá, pero el otro se puede parecer en su temperamento a su papá, y eso directamente influencia el ser de la persona. Eso influencia indudablemente la personalidad y el carácter. Pero hay algo aún que es muy poderoso, y es la segunda forma del ser el carácter influenciado, y es por medio de la cultura, de la familia, de la sociedad, de las costumbres. Nosotros hoy en día tenemos un hablado, un acento, un tipo de música que nos gusta, un tipo de alimento que nos gusta, porque la cultura en que nacimos ha influenciado radicalmente lo que nosotros somos. Seguramente si hubiésemos nacido en Arabia Saudita y hoy estuviéramos allá, usted tendría una túnica, quizás las mujeres tendrían un velo, usted no tendría unas zapatillas o unos zapatos sino unas sandalias, no hablaríamos español, hablaríamos árabe. O si hubiéramos nacido en la China, imagínense cómo estaríamos aquí predicando. Y usted me entendería, usted diría, achaca, amén, algo así. Porque donde nacemos influencia lo que somos. Pero es tremendo porque la condición económica en la que naciste has influenciado lo que tú eres. La condición familiar en la que naciste ha influenciado lo que tú eres. El entorno social en que naciste ha influenciado lo que tú eres. Y allí es donde Dios necesita entrar a cambiar, a que nosotros desaprendamos muchas cosas. Porque es cierto de que de nuestros padres hemos heredado cosas positivas. La sociedad quizás algunas cosas nos ha transmitido de manera positiva, pero la realidad es que vivimos en un entorno de un mundo caído, lleno de maldad, donde hemos venido de hogares que no han sido formados en la palabra, de padres que no han sido creyentes. Entonces vivimos una niñez sin Dios, vivimos una familia sin Dios, salimos a una sociedad sin Dios, e indudablemente se ha formado en nosotros un carácter sin Dios. Y usted pudo haber aceptado a Cristo en su corazón, pero resulta de que ahora su mente necesita ser cambiada. Cuando Dios saca al pueblo israelita de Egipto y Dios le da la promesa de entrar a la tierra prometida, ese pueblo salió de Egipto, pero aún Egipto no había salido de ellos. En otras palabras, ellos eran libres físicamente, pero aún seguían cautivos en su mente. Y por supuesto que era así. Ellos habían vivido por 430 años en Egipto. Imagínense cuántas generaciones nacieron allá en Egipto, en un lugar de paganismo, en un lugar de pecado, de esclavitud, de pobreza, de miseria, de angustia, de tribulación. Entonces Dios los introduce a un desierto, porque Dios en el desierto necesita quitarles el chip que le puso Egipto y ahora bajarles el chip de Dios a sus mentes. Y allí es donde Dios comienza a trabajar en ellos. Y por medio de Moisés, Dios les baja la ley. La palabra ley en el hebreo es la palabra instrucción. Dios comienza a decirles, desaprendan y comiencen a aprender. Comiencen a adquirir pensamiento de victoria, de reino, para que así puedan entrar a la tierra prometida. Tú no vas a ser próspero con una mentalidad
de pobreza. Tú no vas a ser libre con una mentalidad de esclavo. Tú no vas a ser sano con una mentalidad de enfermo. Tú no vas a ser rico con una mentalidad de pobre. Por lo tanto, necesitamos transformar tu interior para que conquistes mis promesas. Este pueblo, al salir de Egipto, tenía una mentalidad de que no se podían lograr las cosas. Tenían una baja autoestima, tenían costumbres paganas, hábitos pecaminosos. Y la realidad es que al nosotros llegar a Dios, llegamos en la misma condición. Lo tremendo es cuando hay gente que cree en Jesús, pero realmente nunca cambian su manera de pensar. Y es tremendo ver cómo hay gran parte del pueblo de Dios que no está en Canaán, sino en el desierto. Y hasta que la mente nuestra no sea transformada por Dios, Dios no nos va a sacar al lugar que nos prometió. Porque allá en el lugar que nos prometió, si no tenemos una mente donde la mente de Cristo esté en nosotros, sencillamente la bendición nos va a pervertir. Si queremos entrar a tener una vida diferente, debemos cambiar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos respecto a lo que nosotros somos, a lo que es nuestra familia, a lo que es nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestro futuro. Tener la mente de Cristo es ver las cosas como Dios las ve. Es darnos cuenta que la vida que Dios ofrece es más alta en todos los aspectos que la vida que el mundo me ofrece. Hay un texto base que usamos y que hemos leído en constantes ocasiones. Está en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde la palabra dice: no os conforméis a este siglo. En otras palabras, no tomen forma de lo que el mundo influyó en ustedes. No tomen forma en lo que el mundo determinó en ustedes. El mundo te mandó un mensaje y te influenció de que tú eras pobre y piensas como pobre. Sales de un hogar destruido y piensas como un hogar destruido. Entonces Pablo dice: no se conformen, no tomen forma del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y según este texto, aquí surge una pregunta: ¿estamos conformados como cristianos o estamos transformados como cristianos? Una persona que se conforma es una persona que se adecúa a lo que el mundo propuso para su vida. Pero una persona que se transforma es aquella que entra al modelo y diseño original de Dios para su vida. Cuando nosotros vemos la oruga, ese animalito pequeño que nace siendo un gusanito que se arrastra en el barro y luego más adelante llega a ser una mariposa, vemos cómo en ese gusanito que es feíto, cafecito, que se mueve como en el lodo, en ese gusanito hay un gran potencial. Ese gusanito no nació para morir como gusano. Dentro del gusano hay un potencial muy grande. Usted se imagina o piense por un momento todo el potencial que hay en nuestras vidas, todo el potencial que habita dentro de nosotros. Porque la Biblia dice que Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que Dios puso su esencia en nosotros. Pero allí entró el contexto que nos rodea, el mundo caído, a decirnos: tú no puedes, tú no eres capaz, tú no lo vas a lograr. Ahora caíste en un pecado y estás adicto, estás con mentalidad de derrota, has vivido circunstancias adversas, situaciones de fracaso, y todo eso ha mermado nuestro potencial. Pero déjeme decirle algo: ese gusano, para desarrollar todo su potencial, necesita entrar en un proceso que se llama transformación. Y necesita pasar de ser un gusano a ser un capullo. Y cuando es capullo, entonces su parte externa comienza a endurecerse. Y llega un momento donde ese capullo sufre una crisis. Y donde tiene que comenzar a romper el capullo, porque sus alas interiores comienzan a crecer. Y en el momento en que comienza a romper el capullo,
entonces sucede una transformación donde ya no se arrastra, sino que ahora vuela en las alturas. Y lo que eso me muestra es que para nosotros volar en las alturas necesitamos un rompimiento en nuestro ser, en nuestro carácter, en lo que nosotros somos. Por lo tanto, como cristianos no solamente estamos llamados a nacer de nuevo, estamos llamados también a renovar nuestro entendimiento. Escuche, mi iglesia, esto. Para usted y yo entrar a la vida que Dios nos ha prometido, nuestra mente tiene que ser afectada por su poder. En otras palabras, debemos de tener un cambio de mentalidad. Porque si tú quieres entrar a la abundancia, primero tienes que pensar como abundante. Si quieres entrar a la productividad, primero tienes que tener pensamientos productivos. Si quieres entrar a la prosperidad, entonces primero tienes que desarrollar un carácter de prosperidad. Y así, paulatinamente, todo lo que queramos ver en nuestro entorno tiene que primero empezar en nuestro ser interior. Esa misma versión, Romanos 12:2, en la versión Dios habla hoy, dice: si tú logras cambiar tu manera de pensar, lograrás cambiar tu manera de vivir. Muchas veces nos acercamos a Dios, aceptamos a Cristo en el corazón. Y por supuesto venimos con tantas situaciones que nos rodean, que queremos que cambien. Pero los cambios afuera empiezan por dentro de nosotros, donde entendemos que cada nuevo pensamiento será un paso hacia una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, nacemos de nuevo. Dios se conecta con nuestro espíritu. Él ahora nos dice que nos ama, nos abraza como un padre. Pero empieza un proceso descrito en Efesios 1:18. Dice la palabra: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y también en Efesios capítulo 4, verso 23, dice la palabra: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, comienza a transformar tu manera de pensar. Eso no sucede de la noche a la mañana. Porque ¿cuánto tiempo nos ha costado pensar como pensamos hoy? Toda una vida. Entonces empezamos un proceso donde Dios comienza a renovar nuestra mente, donde Dios comienza a renovar nuestros pensamientos, donde Dios comienza a transformar la manera en que nosotros somos, pensamos, actuamos y hablamos. Ahora, como el diablo sabe que tu bendición depende de tus pensamientos, el diablo trabaja en la mente del ser humano. El diablo pone también ideas, pensamientos, circunstancias, personas. Hoy en día estamos expuestos a un internet que al prender un aparato electrónico nos abrimos al mundo. Y en el mundo se mandan mensajes. Mire cómo Satanás desde los niños comienza a influenciar de manera sutil. Y llegamos al trabajo, a la casa, al colegio, allá a la universidad, y nos encontramos con la gente que tiene mentalidad de mundo, no de reino. Y comienza a insertar en nosotros ideas, pensamientos. Y un pensamiento que tú procesas continuamente se convierte en una creencia. Un pensamiento que tú procesas continuamente se convierte en una creencia. Y ahora lo que tú crees, eso eres. Si me creo pobre, soy pobre. Si me creo miserable, soy un miserable. Si me creo víctima, soy una víctima. Si me creo perdido, estoy perdido. Porque dice la palabra de Dios que de acuerdo a cómo son nuestros pensamientos, así somos nosotros. Y allí es donde Dios necesita entrar y renovar nuestra mente, nuestros pensamientos, renovar nuestra vida, cambiar nuestra manera de pensar. Porque si logramos cambiar nuestros pensamientos, cambiaremos nuestra vida. Por eso es que el componente clave para nosotros avanzar en la vida cristiana se llama la renovación de la mente. Porque si podemos renovar nuestra mente, podremos cambiar
la manera en que nosotros vivimos y entrar a la vida abundante que Dios ofrece. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo viene el cambio en nuestra mente? ¿Cómo viene el cambio en nuestra mente? Y precisamente durante todo este mes vamos a predicar la serie completa de cómo establecer una mente cristiana. No se pierda ningún servicio. Hoy le quiero hablar de dos principios fundamentales. Dos principios fundamentales para que tu mente cambie y así puedas entrar a obtener las bendiciones de Dios. Primero, se necesita una mente abierta al cambio. Diga conmigo, mente abierta al cambio. Todo empieza con un profundo deseo de cambio. Dios nunca va a violentar tu libre albedrío. Si tú dices, yo estoy bien, Dios no puede hacer nada al respecto. Pero si tú dices, yo no estoy bien, necesito ayuda, entonces Dios va a venir a ayudarte. Por lo tanto, si no hay un deseo de cambio en mi interior, si yo no reconozco que sí necesito renovar mi mente, mi corazón, mi manera de hablar, mi conducta, si yo no soy consciente de que muchos de los errores que vivo en el presente son el resultado, la consecuencia de mis errores, porque sí he cometido errores, sí hemos fallado, pero hasta que yo no admita que yo sí soy imperfecto, que yo sí soy débil, que yo sí tengo una herencia aún marcada por la iniquidad, entonces hasta ese momento, hermano, Dios no va a poder hacer nada. Usted va a venir a la iglesia, usted va a cantar los cánticos, usted quizás hasta le sirva a Dios, pero hasta que usted no reconozca que necesita un cambio en su mente, en su corazón, Dios no va a empezar a orar. Y por eso es que una persona puede pasar 10, 15, 20 años en el Evangelio y eso no significa crecimiento en su mente. Porque lo primero que se necesita es yo abrirme a la posibilidad de entender que Dios sabe más que yo. Que Él sabe lo que me conviene, que Él me creó y como creador sabe para qué me creó y qué es lo mejor para mi vida. Albert Einstein dijo algo muy sabio. Él dijo, la mente es como el paracaídas, funciona cuando se abre. La mente es como el paracaídas, funciona cuando se abre. Ahora, cuando decimos una mente abierta, ¿es una mente abierta a qué? A la palabra de Dios. Es una actitud correcta frente a la Biblia, frente a lo que Dios dice. No es yo leer la Biblia para cuestionarla, para ver qué dice y qué es lo que leen otros. No es leer la Biblia como un libro más, como literatura más. No es coger y aceptar lo que quiero, desechar lo que no quiero, sino tener una actitud correcta frente a la palabra de Dios. Ahora mismo estoy estudiando en mi tiempo devocional el libro del Antiguo Testamento, voy por Levítico. De hecho, le recomiendo que tome la Biblia en orden. Génesis, Apocalipsis, toda completa. Y usted va a comenzar a entender quién es Dios. Muchas cosas que leemos en el Antiguo Testamento que hacían parte de la ley. No se quede solo con la letra, con la ley, sino que Jesucristo decía, vayan más allá, hay algo que es el espíritu de la ley. Cuando usted lea el Antiguo Testamento, pregúntese no solo lo que Dios dijo, sino por qué lo dijo. Ese es el espíritu de la ley. Como cuando un padre le dice a su hijo, no sales a la calle hoy. Y el hijo solamente ve el mandato, la regla, la norma y dice, ¿por qué mi papá es así? Pero no se pregunta, ¿por qué mi papá dice eso? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué me lo está diciendo? Cuando nosotros vamos a la palabra, pregúntese usted, ¿por qué Dios dijo, no matarás? ¿Por qué Dios dice, no adulterarás? ¿Por qué Dios dice, no fornicarás? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué está en el corazón de Dios? Y entonces vas a recibir el espíritu de la ley que transforma nuestro corazón y nuestra manera de pensar.
En la Biblia se describe la mente de Cristo, el carácter de Dios, las instrucciones de cómo debemos de comportarnos y actuar. En la Biblia están las verdades absolutas. En la palabra de Dios están las profecías de lo que va a acontecer. Y todo eso, cuando yo comienzo a leerlo, a estudiarlo, comienza a generar en mi vida algo que se llama el temor a Dios, que está basado en entender que Dios es real, que Él es el creador, nosotros los seres creados, que el ser humano en su pensamiento es limitado, pero Dios es soberano. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Tú quieres ser sabio? Lo primero que necesitamos en nuestro corazón es entender la realidad de Dios, y eso se llama el temor a Dios. Ahora, hay personas que se acercan a Dios, quieren tener a Dios, pero se cierran a la posibilidad de cambio. Y la Biblia llama a esa persona una persona obstinada, rebelde, que tiene un corazón duro. Oye, pero no entiende, no obra, no cambia. El diablo ha logrado enceguecer a esa persona, no ve, no entiende. Su entendimiento está entenebrecido, oscuro, en tinieblas. Es sordo, no capta lo de Dios. Porque allí es donde hay una realidad en la pedagogía. Es más difícil desaprender que aprender. Pero solo hasta que nos acerquemos a Dios como niños, de los niños es el reino de los cielos. Hermano, usted y yo tenemos que ir, no con la actitud soberbia de decir es que yo soy así. Mi familia me formó así, la sociedad me formó así. Como alguien me decía el otro día, una persona que trabajaba en ventas y me decía, pastor, es que si yo no miento, no vendo. Ese principio, ¿quién lo puso en su mente? El otro día un joven me decía, pastor, yo no entiendo cómo un joven puede tener novia y no fornicar. Yo no comprendo eso. Esas ideas crearon creencias que determinan su conducta, pero no los lleva a la bendición. Por lo tanto, necesitamos deshacer las mentiras del diablo, desaprender lo que hemos aprendido del mundo y ahora establecer una mentalidad de reino, de hijo de Dios. El Salmo 32, versículo 8. Mire lo que habla la Biblia de su relación con nosotros. Dice la palabra, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿A cuánto les gustaría que Dios cumpla eso en sus vidas? Pero para eso necesitamos acercarnos a Dios con la actitud correcta. Ahora déjeme decirle algo. La terquedad no viene con la edad. La terquedad es una actitud del corazón. Es una actitud del corazón que nace en el orgullo del hombre, porque al hombre le cuesta aceptar sus errores. Pero olvídese del orgullo, porque Dios mira de lejos a los altivos, pero de cerca tiene a los humildes de corazón. Aquella persona que le dice al Señor, Señor, tú sabes más que yo, lo reconozco. Y dice el siguiente versículo, Salmos 32, versículo 9, dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hermanos, si hay un animal terco, es la mula. Usted a una mula le dice, arre, arre, y se va para otro lado. Y Dios coge en este versículo y relaciona y dice, oiga, usted no es una mula. ¿Usted por qué tiene que andar arriado? ¿Por qué tiene que cambiar con el fuete, con el maltrato, con el trato, con los problemas, con la adversidad? Hermano, pero es tremendo cómo el ser humano tiende a no cambiar y tiene que esperar el trato de Dios. Y tiene que esperar que le vaya mal en la vida. Y cuando llegamos a Dios, hermano, llegamos a resolver la mitad de la vida anterior que deshicimos.
Qué difícil es entender para un joven de que lo mejor que puede hacer es invertir su vida en Dios y así se evitará muchos problemas en su vida. He escuchado a gente adulta diciendo, ojalá hubiese conocido a Dios siendo jovencito, me hubiera evitado tantos problemas, pero cuando llegamos a Dios, llegamos machucados, llegamos golpeados, heridos, endemoniados. Vaya a ver la liberación de un encuentro y verá cómo es. La sanidad interior cómo es, porque así llegamos. Pero ¿qué tal si nosotros tuviésemos un corazón más dócil para Dios? Imagínense que hace 2000 años Jesucristo vino a este mundo. Dios hecho hombre. Y se encuentra con una manada de religiosos obstinados y con un corazón duro. Con unos romanos envueltos en su vida secular y en sus placeres. Y solamente Jesucristo puede llegar a los humildes, al pescador, a la prostituta, a la endemoniada, a aquellas personas que le dijeron, sí Jesús, yo quiero conocerte. Es tremendo cómo el orgullo del hombre lo destruye, pero yo creo de que usted al estar en este lugar es porque usted sí tiene un corazón para Dios. Y en ese corazón Dios trabaja. Y en ese corazón Dios obra. Y esa mente es la que transforma. Dice la Biblia en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 7, dice la Biblia, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Tal como piensa una persona, eso es. Y allí es donde entendemos que sin importar lo que seamos, nuestros logros adquiridos, nuestro nivel intelectual o económico, hermano, mire lo que dice 1 Corintios 1:25. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es decir, el hombre que en la tierra se cree el más sabio del mundo, eso es lo más insensato de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 26, verso 12, dice, ¿has visto a un hombre sabio? En su propia opinión, dice, más esperanza hay del necio que de él. Y en Proverbios 16, versículo 9, dice la palabra, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Diga conmigo, Dios sabe más que yo. ¿Cuántos reconocen eso? Dios sabe más que yo. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer de Dios? Aprender. Y lo segundo que se necesita para que haya un cambio en mi mente se llama la obediencia. Luego de nosotros acercarnos a Dios, conocer su palabra, Dios nos demanda obediencia a su palabra. Y la obediencia está compuesta de 3 componentes, descritos en Deuteronomio 28, versículo 1. Dice la palabra, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Primer componente, Dios le dice al pueblo, si oyeres atentamente. Lo primero para nosotros obedecer es aprender a oír la voz de Dios. Oír. En estos días con mi hijo Sebastián, yo le decía, recoja esa ropa, recoja esa, y no, estaba por allá jugando, recoja, míreme, no me está oyendo, ey, recoja, y ahí me hizo caso. Así somos como esos niños. Dios nos habla, nos dice, deja esto, deja lo otro, apártate de esto. Y nosotros estamos muy distraídos, muy ocupados. Aún, hermano, es triste. Llegamos muchas veces tarde al culto,
prendemos el celular, nos desconectamos fácilmente. Cuando usted lee la Biblia, la lee de afán. Se distrae porque le entró una llamada, está pensando allá en el negocio o en la olla que se le está quemando. Distraídos. Para que haya un cambio en tu mente, primero necesitamos prestar atención a lo que Dios dice. ¿Prestar qué? Atención. El libro de Job, capítulo 32, verso 2, dice la palabra: oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Recuerde que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo segundo que se necesita, el segundo componente, es guardar la palabra. Si guardares mi palabra, es decir, lo que oímos, tenemos que procesarlo, reflexionar, meditar. Por eso es que es importante que cuando usted lea la Biblia tenga un resaltador, tenga un cuaderno, porque lo que Dios le vaya diciendo a usted, eso es en serio, eso es en serio. Quizás esa sea la llave de tu victoria, quizás eso sea lo que te va a desbloquear, lo que te introduce a otro nivel, eso, y lo estás pasando por alto. Por ahí dice que por un oído le entra y por otro le sale. No hay procesamiento. La palabra reflexión significa considerar una cosa con detenimiento. Cuando la vaca come, después se echa debajo de un árbol y rumea la comida. Y yo creo de que nosotros, en una palabra como estas, cuando hacemos nuestro devocional, cuando somos ministrados, debemos de salir y rumiar lo que Dios nos ha dicho. Pero hermano, hay veces todo lo que Dios nos dice nos entra por aquí y nos sale por acá. Y la gente sale al parqueadero, se va a almorzar, a pasear, y alguien le pregunta: oye, ¿cómo estuvo el servicio hoy? Buenísimo, la prédica, buenísima. ¿Y de qué habló el pastor? ¿De qué habló? ¿De qué habló? No sé, pero estuvo buenísimo. ¿Cómo van a suceder cambios si no procesas? Si no reflexionas, si no te confrontas a ti mismo, si no guardas en tu corazón. El Salmo 1, versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hay algo que usted y yo tenemos que practicar más, y se llama la meditación en la palabra. Cuando uno deja de leer la Biblia, meditar en lo que leyó. Meditar. Y luego entramos a un tercer aspecto que cubre la obediencia, y es poner por obra. Es decir, actuar, cambiar, movernos a hacer algo. Algunas personas creen que por oír la palabra, por conocer versículos de memoria, la bendición va a llegar. Alguien puede decir: pero yo me estoy congregando, yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy yendo a un grupo vida, pero yo voy a la iglesia, yo le sirvo a Dios. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice la Biblia: pero sed hacedores de la palabra. ¿Sed qué? Y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lo que Dios nos habla, debemos procesarlo y ejecutarlo. Porque hay gente que también sabe mucho, pero hace poco. Y muchas veces nos creamos con las promesas y decimos: pero Dios no me cumple las promesas. Pero yo recibí una palabra, pero Dios me habló. Sí, Dios te habló, pero no has hecho nada al respecto. La obediencia se demuestra en el accionar. Y hay una palabra que me gusta mucho, muy mencionada en el Antiguo Testamento, cuando Dios le da la palabra a su pueblo y les dice: procurad obedecer. La palabra procurar significa hacer lo posible, hacer lo que sea al alcance. Y lo que Dios le está diciendo al pueblo es: yo sé que la ley es difícil, pero quiero verte luchando por cumplirla.
Yo sé que obedecer no es fácil, pero quiero verte haciendo lo posible por cumplir mi palabra. Dios conoce nuestro corazón, nuestro deseo de cambio, nuestro deseo de ser mejores, nuestro deseo de accionar, de reconocer, de admitir, de cambiar, de tomar decisiones. Alguien decía que es mejor una gota de obediencia que una tonelada de oración. ¿Qué sacamos con orar 3 horas si no obedecemos lo que Dios nos dice? Sería preferible orar 5 minutos y ser más obedientes. Porque pecado, como el pecado de adivinación, es la rebelión, dice la palabra. Y allí es donde necesitamos decirle al Señor: necesito un cambio en mi mente. Yo te animo a que en estos días, a que en esta semana reflexiones en esta palabra. Quizás hayan situaciones en tu vida que no se han resuelto. El enemigo pone desánimo, cansancio, frustración, pensamientos de derrota. Yo no puedo, yo no soy capaz, yo no saldré adelante. Eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Y por eso es importante meternos con Dios, porque Dios pone pensamientos de victoria, de bendición, de prosperidad, de avance, de salud, de bienestar. O quizás haya una palabra que Dios te haya hablado al corazón y Dios te ha dicho: quiero que cambies en esto, quiero que organices tu vida, quiero que mires tu área financiera, quiero que organices esta área en ti, mira ese matrimonio, mejora esto. Y Dios te habla, Dios te habla, Dios te habla. No te engañes a ti mismo creyendo que porque Dios habla ya está. No, Dios dice: no, ve allá y obedece. ¿Y sabe qué va a pasar con la obediencia? Que la obediencia te introducirá a la tierra prometida, a la tierra de la bendición. Y vas a decir después: valió la pena obedecer porque mi vida es mejor. Valió la pena santificarme porque mi familia es mejor. Valió la pena. Yo en su momento no lo entendía, pero hice caso. Y paulatinamente tu mente comenzará a ser diferente. Y yo le quiero hablar a las personas que hoy han venido por primera vez. Dios te ama. Y lo que Dios quiere hacer en ti es poner pensamientos de abundancia. Dice la Biblia que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de bendición. Pensamientos de victoria. Dios ha venido, ¿para qué? Para escribir nuestro nombre en el libro de la vida y ser salvos. Y levantarnos y caminar con una mentalidad distinta. Pablo decía: yo en Cristo soy más que vencedor. Él lo creía porque lo había recibido de Dios. Y cuando vemos la historia de Pablo, Pablo terminó en victoria. Él no terminó en derrota, porque los pensamientos determinan tu destino. Y si renovamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conducta por medio de la palabra, usted se va a dar cuenta de que todo a su alrededor va a cambiar. Porque si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiaremos nuestra manera de vivir. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Un lugar donde felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición.